Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 5, versículo 30 en adelante, vamos a leer todos unánimes juntos. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra en nuestro espíritu. Que nosotros podamos ver espiritualmente, que podamos ver la verdad, para que conociendo la verdad seamos libres. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nos hemos reunido en tu nombre porque anhelamos tu palabra y las cosas que vienen de ti, Señor. Ayúdanos, Jesús, derrama de tu gracia en esta hora. Pon tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Extiende tu mano, Señor, que por fin nosotros podamos ver y viéndote nos arrodillemos delante de ti para recibir, Señor, la bendición. Obra con poder en esta mañana, Señor. Unge mis labios. Dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra, dame el poder de la palabra, Padre. Que yo no hable por mi propia cuenta, que no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente dé a conocer lo que tú has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea tu Espíritu tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros venimos estudiando sistemáticamente el Evangelio de Juan, y yo tengo gran problema con predicar Juan. Para mí es una tortura. ¿Por qué? Porque yo quisiera predicar palabra por palabra de Juan. Quisiera predicar versículo por versículo de Juan. Pero si hacemos esa profundización, entonces perdemos la amplitud, ¿no? Usted sabe, uno a veces va a mirar y para poder mirar bien tiene que alejarse para poder apreciar todo el panorama, y ya después se acerca y muestra cómo es que dio las pinceladas el autor, pero después dice, ya veo todo el panorama. Entonces con Juan es esa división. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Predico un poquito? ¿Predico todo el pasaje? ¿Predico la perícopa? ¿En dónde profundizo? Bueno, hay una ventaja con Juan, y es que Juan va a tocar los mismos temas desde diferentes ópticas en todo el Evangelio. Entonces, por eso pues yo sé más o menos dónde profundizo, dónde no, cómo hago, pero tengo que tocar toda la porción para poder entender toda la porción. Y además esa porción está en medio de un capítulo, y además ese capítulo está en medio de todo el Evangelio de Juan. Entonces, si podemos ver toda esa panorámica, pues podremos entender cada porción. Este es uno de los pasajes más ricos en información del Evangelio de Juan. Siempre que yo comienzo un grupo de estudio, comienzo con Juan capítulo 5, siempre. Vamos a un grupo de estudio, entonces yo digo, mire, vamos a abrir Juan capítulo 5, y entonces comienzo a hablar desde ahí.
para que la gente entienda el propósito de hacer un estudio bíblico. Entonces, de ahí comenzamos. Pero vamos a ver hoy a tomar toda la porción. Yo quería dividirla en 5 pedazos, pero dije, no, voy a hacer toda la porción. Lo que vamos hoy a aprender acerca de Dios es que Dios es veraz. Cuando nosotros siempre comenzamos la prédica, decimos un atributo de Dios. Y toda la prédica va a ser profundizar en ese atributo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esa es la vida eterna, conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. O sea, conocer a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, como somos de la carne, como estamos en la carne, como pensamos con los pensamientos del hombre, como no tenemos la mente de Dios, pues siempre tratamos de rebajar a Dios a nuestro nivel. Ay, Dios se puso bravo, ay, Dios está contento, ay, Dios está triste, ay, ¿qué va a pensar Dios de mí? Bueno, hoy ojalá que usted hoy sepa qué es lo que piensa Dios de usted, ¿sí? Pero que lo conozcamos, entonces por eso siempre comenzamos dando un atributo de Dios. El atributo de Dios es que Dios es veraz. Mire conmigo Santiago, capítulo 1, versículo 17. Bueno, leamos desde el versículo 12 para poder entender esa diferencia entre Dios y el hombre. Dice el versículo 12 de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces se da cuenta cómo estamos nosotros. La primera parte habla de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Hombres sujetos a las concupiscencias de la carne, que tenemos que pasar por las diferentes pruebas, no que Dios nos pone, sino que nuestra propia maldad pone. Ay, no diga que Dios me puso, ¿sí? ¿Quién me puso este hombre encima? Pues, ay, su merced se metió debajo, ¿sí? Ese es el punto nuestro. Hay gente que, ay, pero ¿por qué seré yo tan de malas? ¿Por qué? Porque me dieron un trabajo y me echaron. ¿Y usted qué hizo? No, pues llegué tarde, me robé los papeles, no fui. No es que me estén contando su vida, ¿no? No es que, ay, me voy porque el pastor está contando mi vida. No, no sé de usted. Sino que es los ejemplos que tenemos todo el tiempo. Entonces la persona, no, tan de malas que me echaron. No, su merced fue negligente. Su merced estaba ahí con su lío, y entonces ahora no quiere asumir su culpa, y entonces le echa la culpa ¿a quién? A los demás. Peor aún, a Dios. Entonces él está diciendo, Santiago empieza a hablar de estas pruebas, y después termina diciendo, acuérdese que Dios es ¿qué? ¿Verdad? Que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Dios no está sujeto a las pasiones de los hombres. No es que un día Dios amanece mal genio y dice, ay, ya me cayó mal Gildardo, lo voy a borrar porque me cayó mal. No. Dios permanece, Él es inmutable, en Él no hay sombra de variación. Usted ha visto cómo es la gente que un día lo saluda, ay, mi amor, ¿cómo está? Y al otro día, y a veces ni lo saluda. No sé, ay, ¿qué le pasó? ¿No? Hay gente que en un momento es, y que en otro momento no. En un momento le besa por un lado y al otro le mece las barbas, ¿no? Como con Jesús. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los que Jesús sanó? ¿Dónde estaban los que Jesús liberó? ¿Dónde estaban los que Jesús les predicó el evangelio? ¿Dónde estaban los que fueron alimentados por los peces y por los panes en el momento del juicio de Jesús? ¿Dónde estaban todos sus discípulos, los 70? ¿Dónde estaban los 12? Todos se fueron. Y Jesús dijo, pero no importa, yo nunca he estado solo, el Padre siempre ha estado, ¿qué? Conmigo. Y muchos de los que estaban en el pretorio, tengan la seguridad, que sirvieron para decir, crucifícalo, crucifícalo, aunque ellos habían comido el pan y los peces, aunque ellos habían sido liberados. No sé si vio una película que se llamaba La lengua de las mariposas,
¿Sí? Una película española donde un niño es enseñado por un profesor. Es un profesor muy bueno, pero el profesor lo juzga el gobierno español, entonces cuando lo están juzgando, todo el pueblo sale a apedrearlo y el niño sin entender coge las piedras y le bota y lo insulta, pero llora, ¿no? Porque no entiende. Él está en medio de esa... Porque él ve que todo el mundo lo está juzgando, pero él sabía que su profesor era bueno, y entonces la gente empieza a decirle groserías, y como él no sabe groserías, empieza a decirle las palabras que el profesor le había enseñado de la ciencia, ¿no? ¿Cómo se llama la lengua de las mariposas? Entonces le dice, espiroclasto, ornitorrinco, dinos, ¿sí? Pero él llora porque él está haciendo lo que hace todo el mundo como un tonto, pero él sabe que ese maestro fue el que le enseñó. Entonces, así fue con Jesús. La gente le estaba insultando, crucifícalo, pero habían sido sanados por él. Pero no se sienta mal, ¿no? Solamente entienda, esa es la condición del hombre. No se sienta mal, solamente entienda. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben. No es que Jesús de buena gente, ay, tan bueno Jesús que a sus malvados les estaba diciendo buenos. No, Él no va a llamar a lo malo bueno. De verdad, no entendían, somos así, los seres humanos somos así. Entonces, ay, Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos, somos tan cambiantes. Nuestro corazón está arriba y está abajo. Pero Dios no, Dios permanece, en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Entonces, por eso nosotros hemos de estar apoyándonos ¿en quién? En Dios, no en el hombre. No, en los hombres no, en Dios. Mire conmigo Romanos capítulo 2. Dios es veraz. Por eso nuestra fe es tan ciertísima. Por eso nuestra fe tiene tanto peso. Porque no estamos confiando en el hombre ni en las instituciones. Estamos confiando ¿en quién? En Dios. Romanos capítulo 2, versículo 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual viene de los hombres, no de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es ser judío? Nosotros somos judíos espiritualmente, pero ¿qué significa ser judío? La palabra judío, el gentilicio judío, viene del nombre de una de los hijos de Jacob, de la tribu de Judá. Judá era el nombre del hijo de Jacob. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. Alabanza no es cantar, alabanza es el reconocimiento de lo que Dios es en mi vida. ¿Quién es el que lo alaba, el que reconoce realmente quién es Él? Entonces, ¿quién es judío? El que reconoce realmente quién es Dios. Entonces, usted puede ser judío espiritualmente o no puede ser judío. Si usted no reconoce quién es Dios en su corazón y le da ese reconocimiento, usted no es judío. Si usted reconoce quién es Dios y le da ese reconocimiento, usted es judío en el espíritu. Y dice la circuncisión hecha no de manos, sino del espíritu en el corazón. ¿Sabe qué es la circuncisión? Pues a los judíos tomaban el prepucio, la piel del pene, y la cortaban. Entonces, cuando cortaban esa carne, el hombre estaba reconociendo, yo, desde mi base, desde mi raíz, yo soy ¿qué? Carne. Y esa carne ha de ser rebajada, porque cuando hago así los hombres hacen así. Esa carne ha de ser desbastada. Esa sangre debe ser recortada, pero no se quita toda la carne. Por eso a los Gálatas le dijo a los que quieren judaizar en Filipenses, a los que quieren judaizar, mejor que se castraran completamente. Si piensan que eso es ser espiritual, a ver, cástrense. Porque no están entendiendo el sentido. El sentido es que uno está recortando su carne para servir a Dios, para vivir para Dios. Declara precisamente, está declarando su condición carnal. Y entiende que la dependencia no es del hombre, sino de ¿quién? De Dios. Eso significa ser judío, eso significa estar circuncidado en el corazón. Dice, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. De todas maneras, primeramente que les ha sido confiada ¿qué?
la palabra de Dios, la custodia de la palabra. Ese es el valor de la iglesia. Ese es el valor del pueblo de Dios. Si nosotros valemos como organización, como congregación, como grupo, solamente es porque nosotros guardamos ¿qué? La palabra de Dios. Si no guardamos la palabra, ya no somos la iglesia. No cumplimos con el propósito de Dios, entienda eso. Ay, no, me encanta esa iglesia, porque en esa iglesia le dan a uno chocolatina, y en esa iglesia lo tratan con tanto amor, y eso lo acogen a uno y le enseñan cómo criar a los hijos, pero le enseñan la palabra de Dios. No, pues nosotros no abrimos la Biblia, pero ay, pero son tan lindos. No, no sirve, porque el valor de la iglesia es porque enseña la palabra. Si no, no tiene valor, si no, no sirve para nada. No, pero es que el pastor es tan buena gente y él, pues sí, pero si no le enseña la palabra es doblemente malvado. Usted sabe, ¿no? Es peor un malvado que parece bueno que un malvado que parece malo, porque con el malvado uno que parece malo uno está prevenido, pero con el que parece bueno, Dios te bendiga. No, cuidado. La iglesia solamente sirve si cumple su función. ¿Cuál? Guardar la palabra. Imagínese, ¿no? Que usted va a que le corten el pelo en una peluquería. Entonces lo atienden muy bien, lo reciben con aire acondicionado, con un televisor viendo la Champions League, le dan una camiseta, le lavan las manos, le sirven tinto, le prestan el periódico, pero no le cortan el pelo, o peor, lo trasquilan. ¿Usted vuelve a esa peluquería? No, porque no está cumpliendo la función, entonces debería decir otra cosa, debería sala de estar o club del fútbol. Pero tiene que cortarse el pelo. Bueno, pues en la iglesia se ha de predicar ¿qué? Porque eso es lo que valida la iglesia como iglesia, si no, no es válida. Eso es lo que la valida, entienda claramente. Dice, mucho, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, si una persona que dice que sigue a Dios realmente no lo sigue, entonces eso hace que Dios no sirva. Eso es como cuando uno manda a la empleada a comprar una bolsa de leche y le da un billete de 50,000. Y entonces la empleada con el billete de 50,000 y ve una bolsa de leche, ¿cuánto vale? 2,000, y entonces paga. Y el tendero, en lugar de entregarle 48,000 pesos, le entrega 20,000 pesos. Se roba la plata porque se da cuenta que la empleada no sabe. Vuelve la empleada con la bolsa de leche y con los 20,000 pesos y le entrega a la dueña, mire la leche, mire las vueltas. Y ¿cómo así? ¿Cuánto costó la bolsa de leche? 2,000. Y usted me trajo 20,000. Ay, las matemáticas no funcionan, yo no puedo creer en las matemáticas. No, su merced, aquí hay un problema. La empleada tiene un problema de ignorancia y el tendero tiene un problema de que es un ladrón. Pero eso no hace que las matemáticas no funcionen. Pues si usted entiende esto con tanta lógica, ¿por qué no entiende que Dios no falla? Que Dios es veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Que Dios no falla, aunque la institución caiga. Que Dios no falla, aunque los que estén sirviéndole a Él sean unos mentirosos. Entonces nosotros no hemos de poner nuestro corazón en el hombre, ni en las instituciones. Hemos de poner nuestro corazón ¿en quién? En Dios, que no falla. Aunque los judíos hayan fallado, algunos, no todos, eso no hace que Dios sea mentiroso. Dice ahí, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado por tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Usted sabe que nosotros vamos a tratar de juzgar a Dios? Entonces cuando nos presentemos delante de Él, Él va a decir, bueno, ¿qué pasó? No, pero es que, ¿cómo así? Tú no sabes, tú no entendiste mi problema, tú no estuviste en mis zapatos, tú no sabes mi condición. Y Él va a decir, un momento, yo sí estuve en sus zapatos, ¿no ve que me rebajé? ¿No ve que me hice hombre? ¿No ve que resistí hasta la muerte por el pecado? Usted ni siquiera sufrió eso. Entonces no me venga a decir que no conozco la condición de hombre, porque yo me hice hombre y estuve en sus zapatos. Es más, usted nunca ha estado en los míos más bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nos presentemos delante de Dios? Nuestro pico se va a cerrar. Porque usted sabe, uno cuando se presenta delante de la gente se justifica todo el tiempo. Uno no es malvado. Yo nunca he mentido. Y cuando dice nunca he mentido, inmediatamente Dios le va a decir ¿qué? Mentiroso. Porque no ve que solamente Dios es ¿qué?
veraz, y todo hombre ¿qué? Mentiroso, aunque no sepa ni siquiera que es mentiroso, aunque se esté engañando a sí mismo, porque a veces uno se engaña a sí mismo, no es capaz de reconocer la verdad. Ay, no, es que usted no sabe, sí, pero mire, no, siempre tenemos la disculpa. Si usted dice que nunca ha mentido, ¿usted es qué? Y aunque usted nunca haya mentido, ¿usted es qué? Ay, no, dígalo con más fuerza, entonces está haciendo a Dios mentir. La Biblia dice que si nosotros decimos que no somos mentirosos, estamos diciendo a Dios que es mentiroso. Porque Dios está diciendo que todo hombre es ¿qué? Dígase a sí mismo, mentiroso, 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 mentiroso. Solamente Dios es verdad. Esa es la condición que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios, reconocer que nuestra mentira. Y si no somos capaces de reconocer nuestra mentira, no hay solución de su problema del pecado. No hay solución. Mientras nosotros nos mantengamos en nuestro... No, yo nunca he mentido. ¿Usted es qué? Y aunque dijera la verdad, ¿qué sería? Ay, no, dígalo con más fuerza, no. Usted es mentiroso, entonces me va a tocar poner, yo se lo digo, mentiroso, 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 mentiroso y mentiroso. Y mentiroso. Porque solamente Dios es veraz. Y ese es el camino de Dios. No hay otro camino. Ahí es donde se manifiesta la justicia de Dios. Cuando el hombre reconoce su condición de hombre. O sea, mentiroso. No ve que si usted no reconoce su condición de pecador, no hay solución. ¿Qué fue lo que dijeron los fariseos? Nosotros no, ay, nunca. Y entonces Dios les dijo ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. ¿No ve que nosotros decimos siempre lo que nos conviene? Por eso los juicios son tan difíciles. Por eso en la labor de un juez, poder entender que, por eso necesitan muchos testimonios y espere a ver, y entonces para el juez y al rato, y bueno, ¿y entonces cómo fue? Y entonces cambia la versión, mentiroso. Entonces, si usted sabía que él era ladrón, ¿por qué le entregó la plata sabiendo que era ladrón? Mentiroso. Ya se cayó el juicio. Es muy fregado, es una cuestión. Los abogados desarrollan ese instinto, ¿no? Entonces los abogados agarran a la persona y dicen, bueno, hágame un favor, cuénteme todo. Cuénteme, no me va a ocultar nada, porque si no ve que en medio del juicio a usted cae en la mentira, pues, no, cuénteme, ¿cómo pasó? Cuénteme, ¿cómo pasó todo? No, pues sí, la verdad es que no, pues, si no le cuenta, va a quedar como un zapato en medio del juicio. Lo que pasa es que los abogados te dicen, bueno, entonces ahora vamos a maquillar todo para que la mentira parezca verdad. No todos. Yo me meto en unos líos aquí predicando, ¿no? Después no vuelven los abogados a la iglesia y... Mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Solamente Dios es verdad. Eso es una ventaja. Porque entonces ya no dependemos de nosotros. Solamente dependemos de Él. Él es la roca. Entonces edificamos esta casa hecha de madero, heno, hojarasca, pero sobre Él. Dice que Él, como una ancla que atraviesa el velo, está fuertemente sujetada. Y nosotros somos esa barca que... Ay, cómo te quiero, cómo te odio, cómo te quiero, cómo te odio, Son los sentimientos. Eso es el hombre, entiéndalo. No se sienta mal. Solamente es asúmalo. Mentiroso, asúmalo, mentiroso. Soy ambiguo. Soy un vaso de barro, soy débil, estoy en la carne. Al menos arránquese ese pedacito. Al menos entregue ese pedacito para que Dios pueda obrar.
Eso es la circuncisión del corazón. Que todo hombre entienda que es que, para que solamente la gloria sea de quién. Entonces ahora usted es judío, porque solamente le entrega la gloria, no a los hombres, no a las instituciones, solamente a Dios que es veraz. Dice ahí, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Entiende que entonces nosotros tratamos de escudarnos, mire, nosotros somos Jacob. ¿Usted sabe qué significa Jacob, no? Engañador. Entonces nosotros decimos, bueno, nos bajamos siempre por la oreja, la fácil. Bueno, Dios, tú me hiciste un vaso de barro, entonces la voy a embarrar y tienes que perdonarme. Es que usted tiene que perdonarme. Ja, 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 ja. No tiene que perdonarlo. Y está olvidando la misericordia de Dios, que entregó a su Hijo para perdonarlo, para pagar por los pecados y que fuera todo justo. Pero si usted cree que puede burlarse del Hijo y salirse por el lado y no venir por el camino que Él estableció, no hay nada que hacer. Usted me tiene que perdonar porque usted es misericordioso. Y como usted es misericordioso y me tiene que perdonar, yo voy a seguir siendo lo que sea. Budista, ateo, pero me tiene que perdonar. Dijo una vez un teólogo, los teólogos dicen unas burradas, el infierno existe, pero la misericordia de Dios no va a permitir que nadie esté ahí. Teólogo, esa es la peor grosería que yo digo, teólogo. Hombre, no entiende el justo juicio de Dios. Y no entiende tampoco la misericordia de Dios, que solamente es a través de su Hijo, porque Él es el único justo y el que justifica a los que son de la fe. Si usted no entiende ese mensaje, usted no ha entendido el Evangelio, usted no ha entendido la verdad. Que Él es el único. Dice ahí, de ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por nuestra mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Una vez un muchacho le dijo a una persona, ay, tú no sabes que David pecó y que Abraham pecó, pues pequemos también. No se puede. Yo lo estoy cambiando, ¿no? Diciendo de la forma amañada. Pero era más o menos la idea, ¿no? Todos los hombres de la Biblia pecaron. No, mire Juan, mire Pablo, mire Pedro, mire... Sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Pero no tomamos eso como excusa entonces para andar según la carne. No, entonces no hemos entendido a Dios. Entonces no hemos nacido de nuevo. Ese es el punto. ¿Cuál es la intención de su corazón realmente? ¿Detrás de qué está? ¿Detrás de qué es lo que está? Eso es lo que... en eso es en lo que no podemos engañar a Dios. En nuestra intención. No lo podemos engañar. Dios sabe. Dice después, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ay, no, pero es que mi abuelita, tú eres tan linda y tan santa. Ay, mijita, si le contara mi vida. ¿No ve que cuando antes de conocer a su abuelito, ¡oh! ¿Usted, abuelita? Mijita, no sabes qué es la vida. Comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes tuvieron que soltar ¿qué? Las piedras. A no ser que sea un necio, a no ser que sea un loco, ¿no? A no ser que sea un... Pero lo primero que hay que entender el hombre es que todo hombre es ¿qué? Nunca no, mentiroso. Tiene que entender eso.
Esa es nuestra condición, eso es ser hombre. Entender nuestra humanidad es entender nuestra deficiencia, nuestra falencia, para que nosotros empecemos a depender no de nosotros, sino de Él. Mire conmigo Romanos capítulo 10. Y ese fue el problema de los fariseos. ¡Ay, fariseos! No entendieron. Dice Hebreos capítulo 10, hermanos, Romanos, un poco de misericordia. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para... Mire, los judíos estaban persiguiendo a Pablo. ¿Y qué hace Pablo por los judíos? Los bendice. ¿No ve que ese es el mandamiento del Señor? Ay, Señor, pero ¿cómo se te ocurrió? Hay que maldecirlos. No, no se les puede maldecir. Hay que ¿qué? Bendecirlos al que nos ultraja y nos persigue. Orar por ellos. Pagar el mal con bien. Ese es el mandamiento. Dice, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer ¿qué? La suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ese fue el problema. Ellos se creyeron que buenos, pero eran ¿qué? Mentirosos. Mentirosos. Hoy estamos aprendiendo que Dios es y todo hombre mentiroso. Ya, vámonos para la casa. Juan capítulo 5, versículo 30, dice, está hablando Jesús, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y hemos de recordar de dónde viene este discurso. Jesús ha sanado a un hombre que estaba durante 38 años paralítico frente al estanque de Betesda. Ahí estuvimos en el diplomado, ¿no, Pastor Juan? Ahí estaba el estanque de Betesda, está todavía el estanque de Betesda. Y ese hombre pues no podía, Jesús viene y lo sana. ¿Y qué hace el hombre? Ay, no diga paralítico malvado, dígase a usted mismo, paralítico malvado. Entienda, es el corazón del hombre. Entienda, es el corazón del hombre. ¿Sí? Ahí vea la película, es buena, ¿no? La lengua de las mariposas, española, buena película. Es que esos maestros debían de verla, buena película. Y entonces dice, me perdí pues hablando de la lengua de las mariposas. Sí, pero la idea que traía. Entonces Jesús sana a este paralítico, ese paralítico malvado lo acusa porque Jesús lo ha sanado ¿cuándo? En el día de reposo. Y es que el día de reposo para los fariseos, no, momento, la ley dice, ¿no? Ahí sí se volvieron en los adalides de la ley. De pronto ellos se constituyeron en los paladines de la justicia, aunque eran ladrones, aunque eran fornicarios, aunque eran asesinos, aunque eran malos hijos y golpeaban a los padres, aunque estaban llenos de pecado, pero ahora sí a Jesús sí lo quieren ¿qué? Juzgar. Porque somos ¿qué? Mentirosos. Ahora sí, de pronto para sus vidas la ley se convirtió en ¿qué? En lo más importante. Mire conmigo, es que lo estudiamos con los que estamos estudiando los lunes, los que quieren dar la vida, los que quieren aprender a cómo llevar la palabra, a predicar. Estamos estudiando Lucas capítulo, y es hermoso esas porciones de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 6, perdón. Versículo 6 en adelante. Usted se da cuenta cómo toda la palabra es una maravilla, ¿no? Aunque los teólogos digan que no, pero la Biblia dice que sí, que es la palabra. En eso se nota que es la palabra de Dios, en la perfecta concordancia. Mire, Pablo es uno, Pedro es otro, Juan es otro, Judas es otro, Moisés es otro, pero todos están dando testimonio de la verdad, y en eso es que se une la palabra, es perfecta. Dice Lucas capítulo 6, versículo 6, aconteció también en otro día de reposo,
que entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar ¿qué? ¿Cuál es la intención de ellos? ¿Paladines de la justicia? No, su merced. Lo que pasa es que ellos tienen su interés personal. Y por su interés personal, uno se da cuenta que ellos son hijos de ¿quién? Del diablo. Porque no quieren dar la vida, quieren destruir, quieren matar, quieren acabar. Juzgue con justo juicio, dice. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús es una maravilla. ¡Ah! ¡Qué personalidad! Nosotros somos ¿qué? Mentirosos. Pero Él es verdad. Es que imagínense, ellos están viendo a ver en qué lo casamos para acusarlo. Otra persona de hecho, no Jesús, un consejero, no Jesús, no hagas las cosas así. Mira, tú tienes que aprender a manejar la política. Mira, es que la cosa, sí, está bien, ¿quieres sanar? Bueno, pues sana, pero llévatelo a un rinconcito por allá. Sana rápido, a escondidas, a ver, ya las manitos, chocolatico, y ya le quedó la mano buena, y ya. Para que ellos no se pongan bravos ni hallen ocasión con qué acusar. Pero Jesús lo puso en el medio de la sinagoga. Y hace la pregunta del millón: ¿para qué es el día de reposo? O mejor, ¿para qué es la ley? O entiendan, ¿cuál es el propósito de Dios detrás de su accionar? ¿Y cuál es el propósito del diablo detrás de su accionar? ¿Qué quiere Dios? Lo bueno. ¿Qué quiere Satanás? Lo malo. ¿Qué quiere Dios? La vida. ¿Qué quiere Satanás? La muerte. ¿Qué quiere Dios? Levantar. ¿Qué quiere Satanás? Destruir. ¿De quién son ellos hijos? De su padre el diablo. Porque los deseos de su padre quieren hacer. Es que es la salida magistral de Jesús. ¿Es lícito hacer el bien? La misma pregunta ya no tiene respuesta. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? En el día de Dios, en el día del Señor. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito sanar, salvar o quitar la vida? Y mirándolos a todos alrededor, en otra expresión dice que los miró y gimió. ¡Ah! ¿Sí? Hipócritas. Dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. ¿Quién dio testimonio de Jesús? ¿El de la mano? ¿Jesús dio testimonio de él? ¿Los fariseos? No. ¿Quién dio testimonio de Jesús? ¿Quién dio testimonio? ¿Quién mostró que Jesús estaba actuando lícitamente? ¿Quién? El Padre, Dios. ¿No ve la obra? ¿No ve que sanó? Si Jesús hubiera estado actuando de otra parte que fue a Dios, ¿qué había pasado con el hombre? Extiende la mano, extiende. Ay, es que usted no tiene fe, vámonos rápido. Usted sabe, ¿no? Así son los apóstoles. Le faltó fe, rápido, vámonos. ¿Ya sacó la ofrenda? Les interesa es el dinero, no las almas. Ay. Bueno. Y ellos, arrepentidos, dijeron: oiga, de verdad Dios sí está actuando aquí. Mire, vamos a volvernos del mal, hagamos las cosas bien, vamos a estar... No, ¿qué dice? Se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer. Ahí comenzó la conspiración, en secreto. ¿Cómo? Son tan malvados que quieren matar hasta al pobre Lázaro que había resucitado. Muy de malas uno. Lo resuciten para que otros los maten otra vez. Pero ese era su corazón. Bueno, entonces dice que estamos en Juan capítulo 5. Sí, pero volvamos. Ya vimos lo del día de reposo, ahora volvemos a Juan. Juan capítulo 5.
Aquí está. Juan capítulo 5 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hay dos palabras importantísimas en este versículo. Uno, el juicio, y dos, la voluntad de Dios. Ya habíamos visto cuál era el juicio de Dios, en qué consiste la justicia de Dios. Pues muy chistoso cuando la gente dice, no se preocupe, el Señor va a hacer justicia. Porque Él está pensando que le va a caer un ladrillo encima cuando esté caminando por la calle. O cuando le caiga el ladrillo por la calle, dice, no, es que el Señor hizo justicia, mire, si no hubiera sido así, no iba a pasar, ¿quién sabe en qué andaba? ¿Usted cree que cuando están matando a Esteban a pedradas, Dios está haciendo justicia? Claro que, claro que sí, usted entonces no ha entendido. ¿Cómo que no? Cuando están matando a Esteban, ¿Dios no está haciendo justicia? ¿No ve que se puso de pie para recibir a su mártir? Ay, pobrecito Esteban, se está mirando con los ojos de la carne. Jesús dijo, pobrecito Esteban, se puso de pie, honrando a su mártir, se ganó la corona de vida, que entre con gozo. Ay, quisiéramos morir todos así. Qué envidia me da Esteban. Ay, tan de malas Esteban, ¿y qué pasaría con Dios? No, es que Esteban estaba en un asunto raro. ¿No ve que eso va a hacer que Pablo se convierta? Ay, entienda el camino de Dios, que no es nuestro camino. Entienda la justicia de Dios, que no es la justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? No prediqué bien la vez pasada. Miremos Romanos capítulo 3. Ya deberíamos de entender cuál es la justicia de Dios. ¿Se acuerdan las justicias de los hombres? Traían las piedras para matarla. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. ¿No entendió la justicia de Dios? Romanos capítulo 3, estábamos leyendo Romanos 3, pasemos hasta el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Que todo el mundo es qué? Mentiroso. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe. ¿Dónde queda pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por las obras de la ley? No, por la fe. Esa es la justicia perfecta de Dios. No hay bueno ni aún. Entonces, ¿de quién es la gloria? Solo de Él. No puede ser del hombre. Usted no puede poner su confianza en el hombre, sino que ha de poner su confianza en el único, en el que es justo y en el que justifica. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, es que usted no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No, pues que usted no se compre coupé, sino 4 puertas. Usted no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entró a estudiar Derecho y no Medicina. Ay, no ha entendido qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno ¿qué? Perezca, que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. De modo que si usted ha creído en Jesús, pero no ha creído como los malvados, sino que ha creído de verdad. O sea, que ha entendido, que ha recibido la palabra, que ya no depende de las obras de la ley, sino de la fe. ¿No ve que a los que habían creído en Jesús les dijo, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer, matar, hurtar? Ahí se le anota su simiente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Hurtar? Se le nota su simiente.
¿Qué es lo que quiere? Matar, se le nota su simiente. ¿Qué es lo que quiere? Destruir, se le nota su simiente. Usted es de su padre el diablo. Pero a Jesús, que habla la verdad, no lo quieren recibir. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Eso ya deberíamos de haberlo entendido. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Es que su testimonio no es verdadero. Los que han estudiado derecho aquí lo saben. Asesinaron a alguien en su apartamento a las 11 de la noche. Ay, ¿de qué predicaron el domingo? No, que asesinen su apartamento. No. Usted escucha lo que quiere, ¿no? Lo que le conviene. De que asesinan a alguien en su apartamento a las 11 de la noche y usted llega a las 12, abre la puerta y ve el cadáver. Llama a la policía. Mira, hay un cadáver, yo no fui. Llega la policía. Bueno, juicio. ¿Usted dónde estaba a las 11 de la noche? No, yo estaba en la oficina trabajando. ¿Alguien lo vio? No, nadie. ¿Y cuando llegó a su casa, el celador lo vio llegar? No. ¿Alguien puede servirle coartada? O sea, ¿alguien puede comprobar que lo que usted está diciendo es verdad? No. Entonces, ¿su testimonio qué? Señor, yo digo la verdad. No. Su testimonio no vale. Porque yo no puedo dar testimonio de qué. ¿No ve que en mi testimonio yo siempre soy qué? Pero yo soy mentiroso. No reconoce, es un mentiroso, reconozca, eso es lo que está buscando Dios, reconozca su condición, y entonces habrá lugar para el arrepentimiento. Pero si no reconoce su condición, nunca he pecado, nunca he hecho lo malo, nunca he mentido, entonces Dios le dice, ¿sabe qué? Mentiroso, no puede haber camino de reconciliación, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Mentiroso. Jesús no da testimonio de sí mismo, dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es el que da testimonio de él? Después dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Claro, Juan era una maravilla, Juan tan lindo, mire, él era tan espiritual. Ese Juan sí. ¿Sí? ¿Juan sí? ¿Juan es qué? No me venga aquí a hablar mal de Juan el Bautista. Yo por Juan sí me hago matar. Pero por Dios no. Por Jesús no, pero por Juan sí. ¿Pero Juan es qué? Mire conmigo quién es Juan. Mateo capítulo 11. Mateo. ¿Quién es Juan? Mateo capítulo 11. Versículo 11. Jesús está hablando de Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan. Fíjese, Jesús está diciendo de Juan, que de los que nacen de mujer, mire, ni David, ni Abraham, ni Moisés, ni Daniel. Jesús dijo que el más grande era ¿quién? Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan, porque el más pequeño tiene una justicia mayor que la de Juan, porque el más pequeño, su justicia está basada en la fe en Jesús, no en su propia conducta. ¿Sí puede entender eso? El más pequeño en el reino de los cielos podría ser el ladrón que estaba a un lado de Jesús. No voy a decir el ladrón bueno, no era un ladrón bueno, un malvado, estaba muriendo conforme a su pecado. ¿No ve que él mismo lo reconoció? Él le dijo al otro, oiga, usted es igual de malvado que yo, y usted y yo estamos aquí porque de verdad lo merece. Pero él no. Al menos reconozca su condición. Y él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy malvado estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la justicia de Dios. El más pequeño en el reino de los cielos podría ser ese ladrón. Pero ese ladrón es más grande
que el más grande de los nacidos de mujer, que Juan el Bautista. ¿Por qué? Miren lo que le pasó a Juan. Mateo capítulo 8, versículo 11, el lavadero, ¿no? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esa es la pregunta más triste en todos los evangelios. Juan el Bautista, el que se apartó para servirle a Dios, el que vivió la vida ascética, ¿se acuerda que se vestía de pelo de camello y comía solamente langosta? No langosta a la Termidor, sino langosta ese saltamontes. Una vida ascética, apartada de todas las cosas del mundo. Y fuera de eso, Juan recibió el llamado de Dios de que él iba a mostrar el camino del Mesías. Y cuando lo vio, tuvo la visión de que se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo como paloma, escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y él dio la palabra profética diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatar. ¡Wow! Pero cuando lo metieron en la cárcel, cuando estuvo en la prueba, cayó en la tentación. Porque renegó de Dios. Eres tú el que había de venir. No solamente eso. Después de que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué Juan se quedó con discípulos? No entendió. Es que si yo sé que él es el Mesías, ¿qué le digo a los discípulos? Oiga, no pongan los ojos en mí, ¿no ve que yo soy un mentiroso? Pongan los ojos, váyanse detrás de él, váyanse detrás de Jesús, no de mí. Porque el que esté colocando los ojos en el hombre, ¿qué? Cae, pierde, se queda por el camino, no llega. ¿Qué pasó con los discípulos de Juan? Yo me imagino, ¿no?, que cuando pasaban por un lugar peligroso, los discípulos de Juan, ¿qué hacían? Se persignaban, ¿no?, a la manera de Juan. Porque como Juan no murió en la cruz, sino que murió, fue decapitado. Cuando pasaban frente a las iglesias de Juan, pues: venga, para que no le vaya a pasar nada malo. Triple bendición, mamita. ¿Y qué predicarían? ¿Qué predicarían los discípulos de Juan? No, si quiere ser discípulo de Juan, ha de comer miel silvestre y langosta, y vestirse con piel de camello. ¡Ay, tan espirituales, tan lindos! Falló Juan. Falló grandemente. Por eso el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Miren lo que dice Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Eso le mandó a decir Jesús a Juan. Jesús no le mandó a decir a Juan: sí, pobrecito Juan, como está en la tribulación, entonces tiene derecho a faltarle la fe. Vayan y díganle que sí, que yo soy el que iba a venir. ¿Le respondió a eso? No, porque Jesús no da testimonio de sí mismo, sino que Jesús le dijo: recuérdenle a Juan lo que las escrituras estaban diciendo que el Mesías iba a hacer. Iba a abrir los ojos de los ciegos, iba a sanar a los cojos, iba a resucitar a los muertos, iba a predicar la buena nueva. Vayan y díganle a Juan lo que está escrito, lo que el Padre dio testimonio de mí. Y díganle además que bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Jesús no seas tropiezo de nadie, Él es tropiezo. Y el que se arrodilla, que choca con esa piedra y se arrodilla en Él, es salvo. Pero el que es desmenuzado, chao. Duro, ¿no? No, es la fe. Entienda que se necesita la fe. Entonces dice en Juan capítulo 5, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Por qué? Porque todo hombre es ¿qué? Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pues sí, el pobre Juan es una antorchita,
Pero ¿qué hace la antorcha bajo la luz del mediodía? Desaparece, la luz debajo. ¿No ve cuando usted prende el celular? ¿Quién me llamó? Y estaba a las 12 del día y... ¡Ay, no conteste! ¿Por qué? Porque la luz, no, pero si es de noche, pues usted saca el celular y alumbra, ¿no? A ver, ¿dónde están las medias? Ahí en la oscuridad funciona esa luz, pero bajo el día esa luz ya no funciona. La luz de los hombres no funciona bajo la luz del día. Si usted está siguiendo a un hombre, perdió. Y si está siguiendo una institución, perdió. Pero si está siguiendo a Jesús, es salvo y tiene vida eterna. Dice ahí, él era antorcha que ardía alumbrado y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Se acuerda de las obras? Sanar a los leprosos, darle vista a los ciegos, levantar a los muertos, predicar el año nuevo. Esas son lo que Dios, el Padre dijo, mire, cuando venga el Mesías tengan garantía, porque Él va a hacer esto. Entonces ahí comprobamos que realmente es de Dios. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. O sea, el hombre nunca escuchó la voz directa de Dios, pero Dios habló, Hebreos capítulo 1, versículo 1, por medio de los profetas. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no. ¿Cómo se sabe que una persona no tiene la palabra de Dios morando en él? Porque no cree lo que Jesús habló, que es la verdad. Entonces todavía está dependiendo de ¿qué? De la ley. Entonces no le ha amanecido. No le ha amanecido. Ay, ven, guíame. Ciego guía de ciegos. No puede guiarlo. Yo quiero ser tu discípulo, pues nos vamos de ETA los dos. ¿Sí? Ciego guía, entiéndanme la parábola de ciegos guías de ciegos, porque no han visto la verdad. Si no conoce la verdad, está perdido. La verdad es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Que Él pagó por nuestros pecados y que nos ofrece la salvación por la gracia, porque todos nosotros somos ¿qué? Y Él es veraz. Dice ahí, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. Algunos mentirosos dicen, algunos mentirosos como yo, porque todos somos ¿qué? Mentirosos. Entonces ellos dicen, la Biblia es un manual de vida. No. Sí, la Biblia le dice cómo vestirse, cómo andar, cómo criar a los hijos, cómo ser un buen empleado, cómo tratar. Ay, pastor, usted debería predicar de vez en cuando así. Su merced, 2 cuadras hacia el sur, por la Súa, pare de sufrir. Yo no voy a cambiar la predicación. No la voy a cambiar jamás. Que Dios me guarde. No voy a cambiar la predicación. No voy a hacer lo que usted quiere. No voy a predicar conducta. No voy a predicar humanismo. Voy a predicar el evangelio siempre, la verdad. La verdad. Dice ahí, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas encuentran la vida eterna. ¿Las escrituras dan la vida eterna? No, las escrituras solamente dan la dirección a quién tenemos que ir. Eso es como cuando uno lo invitan a una boda. ¿Se da cuenta? Que le entregan una invitación con un mapa. Ay, vamos a la boda de la boda. Esto es un camello para los hombres, ¿no? Ay, yo no tengo que ponerme. Están llenos de... No tengo que ponerme. Entonces, bueno, el vestido, el salón de belleza, las uñas, el pelo. Nunca se mande a arreglar cuando lo invitan a una boda, ni menos si es la suya. Lo dejan feo. Siempre le ponen un maquillaje ahí horrible, estrambótico, unos pelos ahí. Y el marido, y así va a ir. Si tú eres linda como eres. Con zapatos nuevos, entonces no puede bailar y bailamos. Vámonos, vean. Bueno, duran toda la noche arreglándose para la boda, rápido, la boda, se nos hizo tarde, llegó tarde, bueno. Vámonos, la dirección. Yo la dejé ahí, mentirosa, yo la dejé ahí.
La dirección, y ahora a buscar la dirección. ¿Dónde está? El tipo que se ha bañado y puesto fresco empieza a sudar y empieza a oler feo y ella el maquillaje empieza a correr, se le cae el moño. Apareció la hija. Pues vámonos ya. ¿Cómo es la dirección? A ver, dígame. Ya están peleando. Sí. Apenas llegan al club, ¿qué hacen con la tarjeta? Ya cumplió su función. Ya no sirve más para nada. Las Escrituras, el Antiguo Testamento, entiéndalo, tenía su función: llevarnos a las bodas del Cordero. Ahora, entre, siéntese en la mesa, porque ya usted no es un invitado, ahora usted es la novia, y coma con él, y cene con él, y ámelo, y reciba su amor, y deleites en sus besos, y goce con sus caricias, y empiece a vivir la vida abundante, porque Él es la verdad, lo hemos encontrado. Ese es la verdad, ese es el Evangelio. Dice: mas yo conozco que no tenéis amor de vosotros, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viniera en su propio nombre, así recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis? ¿Usted quiere creer en Moisés? ¿Moisés es un qué? ¿No ve que no entró a la tierra prometida? ¿No ha leído la Biblia? ¿Usted cree que quiere creer en David? ¿David es un qué? ¿No ve que en quién hemos de creer? En Él, que es la roca de nuestra salvación. ¿Quiere confiar en su salvación en el hombre o en Dios? ¿Quiere confiar en el perdón de pecados en un hombre o en Dios? ¿Quieres recibir la aceptación de los hombres o de Dios? ¿Quiere agradar a los hombres o agradar a Dios? Busque la gloria que viene de Dios. Deje de creer en un qué? Mentiroso. Y empiece a creer en Dios. Él es el autor y el consumador de la fe. Hemos de depositar toda nuestra esperanza en Él, para que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a ver por fin la verdad. Ayúdanos a andar en tus caminos y a no depender de los hombres, sino de ti, quien es el que nos lavó con su sangre, el que nos compró, el que abrió el camino al Padre por medio de su carne, Señor, por medio del cual podemos presentarnos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado y llamarte con toda nuestra boca, Padre nuestro. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.